En una noche a toda velocidad, Catherine conduce su automóvil mientras su acompañante parece no reaccionar del todo bien. Él simplemente se deja llevar por el momento y por la voz de ella. Mientras la velocidad aumenta, Catherine se emociona cada vez más hasta que pierde el control del vehículo, el auto se sale del camino y termina cayendo al agua. Por un instante, Catherine intenta salvar a su copiloto, sin embargo, al ver que no puede lograrlo, decide abandonarlo y escapar antes de que el agua la arrastre también. A la mañana siguiente se revela algo impactante: el hombre que iba con ella era una estrella del fútbol, por eso las autoridades comienzan a investigar lo ocurrido aquella noche. Durante el interrogatorio, Catherine responde de manera astuta, evitando comprometerse demasiado con sus palabras. En medio de la conversación aparece Roy, quien presenta una evidencia importante. Según los informes, el jugador ya se encontraba en mal estado incluso antes de que el automóvil cayera al agua, pero Catherine responde con su habitual provocación. Dice que alcanzar una velocidad de 180 km por hora le resultó satisfactorio. Al mismo tiempo, parece disfrutar retar a los policías con cada respuesta. Mientras tanto, en otro lugar, el Dr. Glass espera la llegada de Catherine y de su abogado, pero al final solo ella entra para responder las preguntas. Cuando ambos quedan a solas, Catherine parece anticipar lo que ocurrirá con la evaluación psicológica. Glass comienza a revisar su perfil, una mujer a la que le gusta escribir libros y que ha estado involucrada en situaciones bastante peculiares. Pero, como suele pasar con ella, la conversación pronto cambia de dirección. Catherine comienza a analizar al propio Glass, señalando detalles de su personalidad y comportamiento, como si fuera ella quien estuviera evaluándolo a él. Incluso, sin preocuparse demasiado por las reglas, se enciende un cigarrillo durante la sesión. Más adelante, durante una audiencia, Glass expone con sinceridad las conclusiones que ha podido obtener tras conversar con Catherine. Todos los presentes escuchan con atención, ya que sus palabras podrían influir en la decisión final de la jueza. Durante varios minutos se discuten diferentes puntos para aclarar las dudas del caso, llegando a la idea de que Catherine podría tener ciertos límites, aunque también existe la posibilidad de que esos límites simplemente no existan. Cuando la audiencia termina, los periodistas se acercan buscando respuestas, pero Glass decide ignorarlos. En ese momento aparece Adam, quien intenta hablar con él sobre un caso que le interesa. La conversación toma un giro incómodo cuando mencionan a Denise, la expareja de Glass, quien aparentemente ahora está con Adam. La situación empeora cuando Adam menciona un caso del pasado que incomoda profundamente a Glass. Molesto, decide marcharse. Poco después se encuentra con Denise, buscando una explicación sobre cómo cierta información confidencial terminó saliendo a la luz. Ella intenta justificarse restándole importancia al asunto, lo que provoca una pequeña discusión marcada por las heridas de su pasado. Al día siguiente, Glass conversa con Milena sobre Catherine, pero la charla se interrumpe cuando Roy lo llama por teléfono y le pide que encienda la televisión. En las noticias anuncian que Catherine ha quedado libre, debido a que un hombre cometió perjurio anteriormente, lo que provoca que el caso sea anulado. Roy, frustrado, asegura que de una forma u otra logrará encerrarla. Mientras tanto, Glass solo observa las noticias en silencio. Más tarde, en una conferencia, Jacob presenta una exposición frente a un público que escucha con atención y termina aplaudiendo su trabajo. En el evento, Glass conversa con una mujer hasta que Milena decide presentarle a Jacob. Ambos se reconocen mutuamente por el trabajo que realizan, mostrando un respeto profesional inmediato. Tiempo después, Glass revisa con detenimiento el expediente de Catherine. Mientras estudia el caso, aparece Peter, quien dice haber sido recomendado por Adam. Peter menciona que desea hablar sobre una entrevista, pero el simple hecho de escuchar el nombre de Adam hace que Glass se moleste. Sin querer continuar la conversación, decide levantarse y marcharse. Es a partir de aquí donde la situación comienza a complicarse todavía más. Al llegar a su oficina, Glass se encuentra inesperadamente con Catherine. Después de hablar un momento, ambos acuerdan que ella asistirá a terapia, así comienzan varias sesiones entre los dos. En cada encuentro, Catherine muestra una actitud distinta, a veces tranquila, otras provocadora, como si estuviera probando constantemente los límites de Glass. Sin embargo, en una de esas sesiones ocurre algo extraño. Antes de que el tiempo termine, Catherine simplemente decide levantarse y marcharse. Más tarde, cuando quedan a solas, Glass conversa un rato con Milena sobre el comportamiento de Catherine y lo difícil que resulta analizarla. Esa misma noche, Glass asiste a una reunión social. Durante el evento aparece Catherine acompañando a Jacob, quien menciona que su próxima novela tratará sobre un psicoanalista, comentario que incomoda a Glass. Al sentirse fuera de lugar al coincidir con su propia paciente, Glass decide despedirse y retirarse del evento. Se dirige a una habitación para estar a solas, pero Catherine lo sigue para hablar con él. Ella intenta convencerlo de ir a otro lugar para continuar la conversación, pero Glass se mantiene firme y responde que cualquier cosa deberían hablarla durante la consulta del día siguiente. Catherine entiende la postura profesional de Glass y finalmente se retira.
En ese momento aparece Michelle, con quien Glass decide marcharse del lugar para pasar la noche tranquilamente, pero la situación cambia de repente cuando recibe una llamada de Denise, quien suena completamente alterada. Cuando Glass llega al lugar, Denise está muy asustada y apenas puede explicar lo que ha visto. Ante la confusión, Glass decide revisar el sitio por su cuenta. En medio de la escena encuentra algo que reconoce de inmediato, un objeto que le resulta familiar. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, decide llamar a la policía. Durante la investigación aparece Roy, quien intenta obtener información. Sin embargo, en lugar de aclarar lo ocurrido, parece empeñado en sacar conclusiones apresuradas, especialmente porque Adam está relacionado con lo sucedido según lo que él cree entender. Tiempo después, Catherine y Glass vuelven a tener otra sesión. Esta vez la tensión es mucho mayor. Glass se muestra irritado, mientras que Catherine parece disfrutar la situación y juega con sus reacciones. La sesión termina con un ambiente bastante incómodo. Esa misma noche, sintiéndose culpable por su actitud, Glass intenta disculparse dejando un mensaje en el buzón de voz de Catherine. Más tarde vuelve a encontrarse con Roy y durante la conversación las cosas comienzan a complicarse aún más. Roy menciona que Adam era amiga de Catherine, algo que incomoda profundamente a Glass. El comentario se vuelve aún más incómodo cuando Roy hace comparaciones con lo ocurrido con Denise, pero la situación se vuelve todavía más tensa cuando Roy revela que se estaba escribiendo un artículo sobre el caso, algo que sorprende a Glass, ya que él nunca autorizó esa información. Glass entonces explica con detalle lo que hizo antes de llegar a la escena del crimen e incluso menciona a las personas que estaban presentes. Con esa información, Roy decide retirarse. Después de eso, Glass intenta comunicarse con Catherine durante varios días, pero no logra contactarla. Tiempo después, Glass y Milena conversan mientras caminan hasta llegar al estudio de Jacob, quien les muestra con orgullo su nueva pintura. Mientras observan la obra, Catherine aparece nuevamente, lo que sorprende a Glass. Por un momento, Glass se queda a solas con Jacob y ambos hablan sobre una recomendación que Jacob aprobó para que Glass pueda trabajar en una universidad, a pesar del complicado pasado que tuvo después de un juicio que afectó seriamente su carrera. Pero Glass no logra concentrarse en la conversación. Desde la ventana ve a Catherine salir del lugar. Sin pensarlo demasiado, decide seguirla durante un buen rato, hasta que finalmente la observa encontrarse con otro hombre. Más adelante, durante otra reunión, Milena confronta a Glass por su comportamiento. Le dice claramente que su actitud demuestra que está empezando a involucrarse emocionalmente con Catherine. Por esa razón, le recomienda que lo mejor sería terminar las sesiones y que ella misma se encargue del caso. Según Milena, al ser mujer, podría manejar la situación de una forma diferente. Glass acepta la decisión y se retira a su oficina para pensar. Pero cuando parece que las cosas se han calmado, Roy vuelve a aparecer. Continúa investigando el caso de Adam y le explica a Glass que gran parte de la información que había reunido desapareció. Por eso insiste en descubrir la verdad y le propone a Glass intercambiar información. Entonces revela algo inesperado. Denise le dio detalles sobre el pasado de Glass, y con esa revelación la situación comienza a volverse todavía más complicada. En una fiesta, Glass llega buscando a Denise. Al principio, la conversación entre ambos parece tranquila, pero la verdadera intención de Glass es obtener información, así que va directo al punto con sus preguntas. Esto molesta a Denise, y lo que comienza como una charla normal rápidamente sube de tono. La discusión se intensifica todavía más cuando ella menciona a Catherine. En ese momento, Glass cambia completamente su actitud y le lanza una advertencia, insistiendo en saber más sobre ella. La situación termina en una breve pelea. En medio del caos, Denise aprovecha la oportunidad para escapar y Glass intenta seguirla. En otra zona donde el ambiente es aún más intenso, Glass finalmente logra encontrarla de nuevo. Intenta acercarse para ayudarla, pero cuando llega se da cuenta de algo terrible. Denise ha sido eliminada. Y aunque quiere hacer algo, ya es demasiado tarde. Ahora la situación cambia por completo porque Glass comienza a ser vigilado. Mientras él se pierde en sus pensamientos tratando de entender lo que acaba de ocurrir, aparece Roy, quien resume la situación desde su punto de vista. Para él, Glass parece ser el principal sospechoso, especialmente por la pelea que tuvo con Denise y por haber sido visto discutiendo con otra persona. Esto enfurece aún más a Glass, pero la conversación se interrumpe cuando Catherine llega al lugar. Glass solo puede observarla desde lejos. Poco después, Roy regresa con nueva información. Denise y Catherine eran amigas. Además, revela que Adam estaba presionando para inventar información en su artículo, algo que complica todavía más el caso. Sin embargo, Roy asegura que no cree esa versión porque considera que Catherine es demasiado inteligente para cometer un error así. La conversación se vuelve cada vez más tensa y Glass decide marcharse antes de que todo empeore. Más tarde, en la casa de Catherine, ella se encuentra sola observando el fuego de la chimenea hasta que Glass aparece.
Catherine le confiesa que decidió mentir para protegerlo porque está convencida de que Glass es inocente y que jamás haría algo así. Además asegura que él nunca revelaría nada que haya ocurrido durante sus sesiones. Durante la conversación, Catherine también le cuenta algunos detalles sobre la historia de su próxima novela. Glass intenta confrontarla y cuestionar sus intenciones, pero Catherine, como siempre, decide jugar con la situación. La tensión entre ambos crece hasta que finalmente terminan pasando la noche juntos. A la mañana siguiente, Glass encuentra unas sustancias que le generan muchas dudas. Pensando que podrían ser importantes para el caso, decide buscar a Roy para entregarle la posible evidencia y después marcharse. Durante el trayecto se encuentra con Henry, quien le comenta algunos detalles sobre Catherine, pero sobre todo sobre Roy. Lo que dice lo deja inquieto. Con esa duda en mente, Glass decide investigar por su cuenta y descubre algo preocupante. Roy es un policía corrupto, alguien que no duda en manipular o falsificar investigaciones con tal de cerrar sus casos. Sin saber qué hacer, Glass busca a Peter para pedirle explicaciones sobre Roy. Peter confirma las sospechas. Roy ha estado involucrado en varias irregularidades. Además, esa información conecta con Adam, quien estaba investigando el caso del accidente de Catherine y el automóvil, pero su investigación nunca pudo completarse porque fue eliminado del proceso. Con todo esto en mente, Glass decide ir a ver a Catherine para disculparse, pero cuando llega, Catherine se da cuenta de que su insulina ha desaparecido, algo que necesita porque una amiga depende de ella. Sin darle demasiadas explicaciones, decide despedirse de Glass y marcharse. Mientras Glass conduce, nota que un automóvil comienza a seguirlo. Del vehículo baja Roy para decirle que el líquido que encontró es una sustancia peligrosa, pero Glass duda de esa explicación porque él cree que en realidad se trata de insulina. Para comprobarlo le pide el informe oficial. Al revisarlo se da cuenta de que el documento no está sellado, lo que significa que no tiene validez legal. Si eso se demuestra, toda la investigación podría anularse. Roy entonces decide llevarlo a otro lugar donde se está investigando una escena diferente. Cuando llegan, Glass reconoce inmediatamente el sitio. Es el mismo lugar donde anteriormente siguió a Catherine. Ahí también vuelve a ver al hombre con el que ella estuvo aquella noche. A pesar de esa posible evidencia, Roy insiste en algo más importante. Quiere saber a quién pertenece realmente la prueba que Glass encontró. Según él, con esa información podrían cerrar todo el caso. Pero al notar que Glass duda, Roy cambia de estrategia. Le advierte que Catherine probablemente mentirá en la audiencia y dirá que todo fue planeado para incriminarla. Por eso le propone algo peligroso, que Glass mienta durante la audiencia para asegurar que Catherine sea encerrada. Sin muchas alternativas, Roy incluso le entrega un contacto que podría ayudarlo a sostener esa versión y evitar que surjan dudas. Con esa propuesta, Glass queda atrapado en una situación cada vez más peligrosa. A solas, Glass decide llamar al número que le proporcionaron. Después de esa llamada, toma una decisión: ir directamente a la casa de Catherine. Cuando llega, la encuentra escribiendo tranquilamente su nueva novela. Tras un momento de tensión, ambos comienzan a hablar y Catherine incluso le entrega el manuscrito para que pueda leerlo y darle su opinión. Pero Glass no fue solo para criticar el libro. Con la información que ha reunido, decide confrontarla. Durante la discusión menciona varios detalles que recuerdan demasiado a los hechos ocurridos en la primera historia, insinuando que Catherine podría estar ocultando la verdad. Ella responde con calma y asegura que es inocente. Después de decirlo, simplemente se levanta y se dirige al baño, como si la situación no tuviera ninguna importancia. Mientras tanto, Catherine sigue jugando con la tensión del momento. En medio de la conversación comienza a describir una versión de los hechos donde ella misma parece ser la culpable, justificando cada una de sus acciones como si formaran parte de una lógica perfectamente calculada. Ese discurso provoca que Glass se enfurezca. Pero entonces Catherine cambia nuevamente su tono. Le explica que cuando dice la verdad nadie le cree y cuando miente siempre quedan dudas. Por eso plantea una idea inquietante. Tal vez el verdadero culpable es Glass. La acusación lo hace perder el control por un instante. Glass reacciona con violencia e intenta atacarla, pero en el último momento logra contenerse. Sin decir una palabra más, abandona la casa y regresa a la suya. Ahí descarga su frustración destrozando algunas de sus propias cosas. En medio de ese arranque de ira rompe una pintura y poco a poco logra calmarse. Entonces decide leer con atención el manuscrito que Catherine le dio. Mientras avanza en la historia se da cuenta de algo inquietante. Muchos de los eventos narrados en el libro coinciden con lo que ha ocurrido recientemente, pero lo que realmente lo alarma es una parte específica del relato, donde se insinúa que alguien será eliminado. Convencido de que el peligro es real, Glass decide buscar a Milena porque cree que ella podría ser la próxima víctima. Para hacerlo, pide ayuda a Roy. Cuando finalmente llegan a la casa de Milena, Glass intenta explicarle que Catherine es peligrosa y que podría intentar hacerle daño, pero Milena no acepta su explicación. Para ella, la verdadera víctima podría ser Catherine, ya que Glass ha mostrado un comportamiento cada vez más obsesivo.
Además, le recuerda que ambos tuvieron una relación profesional muy cercana y que su estado mental podría estar afectándolo. Milena incluso le propone buscar ayuda psicológica, explicándole que existe una alternativa para tratar su situación, aunque eso significaría renunciar a su profesión. En medio de esa discusión ocurre algo inesperado. Catherine aparece en la casa. La presencia de Catherine enfurece a Glass, pero antes de que pueda reaccionar, Milena comienza a sentirse mal y poco después se desmaya. Catherine, lejos de alarmarse, parece disfrutar la tensión del momento. Con calma, comienza a manipular la conversación, revelando otra pieza del rompecabezas. Según ella, Adam fue quien manipuló información para perjudicar a Glass. La revelación solo consigue confundirlo aún más. En ese momento aparece Roy. Catherine aprovecha la situación para presionar a Glass, insinuando que la única forma de terminar con todo es eliminando a Roy. Bajo una enorme presión emocional, Glass termina atacándolo. Pero Roy, antes de decir adiós, le exige algo más: que elimine a Catherine porque asegura que no habrá otra oportunidad para hacerlo. Glass está a punto de tomar una decisión irreversible, pero en ese instante Milena recupera el conocimiento. Y casi al mismo tiempo, la policía llega al lugar. Esta vez Glass ya no puede hacer nada para escapar de lo que acaba de suceder. Tiempo después, Glass se encuentra internado en un hospital psiquiátrico. Sentado como paciente, permanece perdido en sus pensamientos, intentando comprender cómo llegó hasta ese punto. Entonces recibe una visita inesperada. Catherine aparece en la habitación. Con tranquilidad le entrega el libro que estaba escribiendo, agradeciéndole porque, según ella, gracias a su ayuda el final de la novela mejoró. Mientras habla, le explica la nueva versión de la historia. En el libro, la novelista resulta ser inocente y el analista termina siendo el verdadero culpable, ya que tenía motivos suficientes para cometer los crímenes. Aún así, Catherine dice todo esto con una sonrisa, recordándole que solo se trata de ficción. Antes de irse, comenta que ahora se encuentra en una posición perfecta, como si estuviera en la gloria. Luego se despide con un beso y le dice que espera que algún día vuelva, porque lo extraña. Después abandona la habitación. Cuando Glass mira el libro que ella le dejó, descubre una dedicatoria escrita especialmente para él, agradeciéndole por su ayuda. Y es entonces cuando todo parece adquirir un significado todavía más inquietante. Aunque Bajos Instintos 2 generó muchas opiniones divididas, especialmente si se compara con la primera película, la realidad es que intentó continuar una historia donde la manipulación, la duda y el juego psicológico siguen siendo el centro de todo. Para algunos espectadores, esta segunda entrega no logró alcanzar el impacto de la original. Muchos mencionan la ausencia de ciertos personajes, algunas decisiones exageradas en la trama o cambios en el tono de la historia. Pero para otros, precisamente esa incertidumbre y el misterio que rodea a Catherine es lo que hace que la película siga siendo interesante. Y es que, al final, la historia deja una pregunta inquietante. ¿Catherine realmente manipuló todo desde el principio o simplemente todos los demás terminaron cayendo en sus propios miedos y obsesiones? Tal vez esa sea la razón por la que este tipo de historias siguen generando debate incluso años después. Pero ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Ya habías visto estas películas? ¿Te gustó más la primera o esta segunda parte también logró atraparte? Y si aún no las has visto, ¿les darías una oportunidad después de conocer esta historia? Cuéntamelo en los comentarios porque me interesa mucho leer qué piensas. Y si te gustó este resumen, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas más historias como esta.